Estimados amigos, soy el Padre Horacio Bojorge, de la Compañía de Jesús, vivo en Uruguay. Continuamos grabando este tercer programa dedicado al demonio de la asedia. Hemos visto en el episodio anterior la definición de la asedia, el concepto de asedia. En este tercer programa nos dedicaremos a ver casos bíblicos de asedia. La Sagrada Escritura está centrada en la obra salvadora de Dios y en el amor a Dios, y por lo tanto, si la asedia es un pecado contra el amor, la Escritura nos habla tanto del amor de Dios como de los pecados contra el amor. Ya desde el comienzo en la Sagrada Escritura se comienza con, después que Dios ha creado a Adán y a Eva y que ha plantado el jardín del Edén, y en el medio del jardín ha puesto el árbol del amor de Dios, y le ha encargado al varón que lo vigile, y lo vigile contra el mal uso que él puede hacer del amor, queriendo apropiarse del fruto del amor antes de que se le dé, porque nadie puede apropiarse del fruto del amor. No podemos faltarle el respeto a la libertad del que ama, queriendo apoderarnos de su amor. Y ya el comienzo del drama bíblico es que Eva, tentada por Satanás, quiere apoderarse del fruto del amor de Dios, que Dios pensaba darle en su momento y que nos dio efectivamente en la cruz, en el árbol de la cruz. El Señor nos ha dado el fruto del amor y ya no nos prohíbe que lo tomemos contra su voluntad, sino que nos manda recibirlo. Curiosamente, Eva pecó por querer apoderarse del amor antes de que se le diera, y actualmente que el amor de Dios está ofrecido, sus descendientes lo menosprecian y no quieren recibirlo a causa precisamente de los pecados contra el amor, de la indiferencia, de la ingratitud, de la tibieza, de la asedia y hasta del odio. Hemos visto en nuestra historia cercana, reciente del mundo, odio contra nuestro Señor Jesucristo, odio contra el crucifijo. Leía en estos días la historia de una religiosa que en tiempos del gobierno nazi en Alemania, por haber dejado los crucifijos puestos en el hospital donde ella trabajaba, en las salas del hospital, sufrió la pena de la decapitación en la dictadura de Hitler. Odio al crucifijo. ¿Qué mal puede hacer el crucifijo? Yo tengo en mi habitación en el Uruguay un crucifijo que llegó a mí por caminos distintos, y es un crucifijo que fue echado de una escuela pública por el gobierno en 1907, hace ya más de un siglo, en el momento en que se sacó el crucifijo de todos los hospitales y de las escuelas católicas. Ahí tenemos un ejemplo del odio a Dios, del odio a Jesucristo, que se lo considera como un mal. En la Sagrada Escritura tenemos dos ayes proféticos que nos describen lo que es la asedia. Leemos en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 17, versículos 5 al 6, el primero de estos dos ayes proféticos que nos ilustran acerca de la asedia. Dice el profeta Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo, apartando del Señor su corazón. Es como el tamarisco en el desierto de Arabá, que no verá el bien cuando venga. Se trata del hombre que confía en lo humano y aparta su corazón de Dios, que pone su confianza en la carne, en las cosas de este mundo, que no cuenta con Dios en sus asuntos personales, pero también no solamente del individuo, sino también del tipo humano. El hombre moderno, podemos decir, que es un poco como él, que confía en lo humano, pone su confianza exclusivamente en las cosas humanas y no cuenta con Dios, no quiere que Dios gobierne su vida social ni su vida política, y por lo tanto confía solamente en lo humano. Se trata pues no solo de un individuo, sino de un tipo humano,
de esta civilización en la cual estamos, que se aparta de Dios, aparta su corazón de Dios. E incluso algunos que lo honran con sus labios merecen el dicho de Isaías: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué le pasa a este hombre? Que cuando viene el bien no lo ve. Cuando viene el Mesías no lo reconoce. Ese árbol del desierto dice que no ve la lluvia cuando la lluvia viene. Allí se trata del bien de la lluvia. Pero sabemos que en la Sagrada Escritura la lluvia es un símbolo de los bienes mesiánicos, de los bienes de Dios, de la gracia divina que desciende de lo alto y fecunda la tierra con los frutos del amor humano. Pues bien, este no ver los bienes de Dios, esta ceguera para el bien, es la primera forma de la asedia. Ser ciego para el bien de Dios, ser ciego para las obras de Dios. Y esa ceguera es la que explica las definiciones del Catecismo de la Iglesia Católica, en que se nos dice que la asedia es indiferencia, ingratitud, tibieza y por fin odio. El segundo ay profético es el del libro de Isaías. En el capítulo 5 del libro de Isaías leemos: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, los que dan la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay los sabios a sus propios ojos y para sí mismos discretos. El árbol del paraíso era el árbol de la vida divina, por lo tanto el árbol del amor, pero ese amor daba el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Ese don del fruto del amor iba a transmitirle precisamente por el amor divino, por el don de la gracia, le iba a transmitir al hombre, a los primeros padres, el conocimiento del bien, que es lo que nos lleva al amor, es el amor de Dios y lo que nos lleva a ese amor, y del mal, que es lo que se opone al amor o nos aparta del amor. Pues bien, esa primera ciencia que estaba en el árbol de la vida y de la que quiso participar Eva apoderándose por la fuerza de ella, por la desobediencia, esa vida divina, esa sabiduría, es la que contradice estos sabios a sus propios ojos, que juzgan sin amar lo que es bueno y lo que es malo. Estas dos ayes proféticos nos muestran entonces a la asedia, por un lado, como una ceguera, y por una apercepción, no se percibe, se es ciego ante el bien, pero también como una dispercepción, como una perversión de la mirada que mira lo bueno como malo y lo malo como bueno, lo luminoso como oscuro y lo oscuro como luminoso. Hay toda una filosofía que se llama de la ilustración, que invocando la luz divina, ser la luz, sin embargo se opone a la luz divina, y fue una filosofía en gran parte incrédula y opuesta a la luz del cristianismo. Tenemos entonces en la cultura nuestra, podemos aplicar estos dichos bíblicos, y por eso esta galería de casos de asedia que voy a tratar de sintetizar, porque son muchísimos en la Escritura. La Escritura es la historia del amor de Dios, pero es también la oposición demoníaca al amor divino. Ya desde el primer acto de la creación, de ese drama de la creación, el primer acto Dios crea al varón y a la mujer, les da su designio sobre la tierra, y en el segundo acto aparece ya la serpiente, el demonio en forma de serpiente, para oponerse a la acción divina, para oponerse y cortar el desarrollo de ese drama sagrado que iba a ser la historia de la humanidad. El primer caso bíblico que me parece muy ilustrativo acerca de la asedia se presenta en un episodio de la vida de Jesús, que es la cena en Betania poco antes de su pasión. Leemos en el Evangelio que 6 días antes de su pasión, Jesús vino a Betania, donde se encontraba su amigo Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos, y le ofrecieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con Jesús a la mesa. María, la otra hermana,
tomó una libra de perfume de nardo puro, muy caro, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa entera se llenó con el olor del perfume. Y prosigue contando el Evangelio que Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, el que lo había de entregar, dijo: ¿por qué no dio ese perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Aquí tenemos, queridos amigos, un ejemplo claro de cómo el que está fuera del amor no reconoce la bondad de los actos del amor. Ese perfume de nardo puro que María derrama amorosamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, su cabeza, y lo unge con ese perfume, es un don del amor de María. Y ese derroche del amor solo lo comprende el que ama. En cambio, Judas, que está fuera de la perspectiva del amor a Jesucristo, eso le parece un derroche espantoso. Es como una especie de sacrilegio contra la filantropía, contra el amor a los pobres. Parece que hay está reñido el amor a Dios y el amor a los pobres. Hay un escándalo que el que no está dentro del amor no comprende. Muchas personas que están fuera del amor a la iglesia, del amor a la vida cristiana, se escandalizan de ciertas cosas, de repente de los cálices sagrados o de lo que se dice por allí, las riquezas del Vaticano, que son precisamente el derroche del amor de los católicos. Los católicos que aman su iglesia no tienen empacho en gastar en su iglesia, en el Papa, en las cosas santas, en la sede del magisterio para todo el mundo. Pero el que está fuera del amor de la iglesia no comprende los actos del amor. Pero por eso, este ejemplo bíblico nos ilustra acerca de un tipo de asedia que consiste en eso, es la mirada asediosa del que está fuera del amor sobre los actos de amor que hace el que ama. A veces una mamá se puede escandalizar de que su hijo gaste tanto en su novia, en perfumes y en flores, y en derrochar en ese amor. ¿Por qué? Porque hay que estar dentro del corazón del novio para comprender el sentido de esos obsequios. Algo parecido pasa también con los dones del culto divino, que los fieles derrochan en el culto divino la riqueza, no solo de sus sentimientos, sino también de sus bienes. Otro tipo de asedia se muestra en el caso de Mical, en el episodio del traslado del arca, cuando David traslada el arca en medio de una gran fiesta popular, y él va danzando delante del arca vestido de un vestido sacerdotal, y su esposa Mical, la hija de Saúl, no va en la procesión, sino que mira desde una ventana del palacio, y dice que siente como vergüenza de que el rey se ponga en esa actitud de bailar delante del arca. Leemos en el libro 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 5 y siguientes, que David y toda la casa de Israel bailaba delante del Señor con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, castañuelas, panderetas y címbalos, y que David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, ceñido con un efod, el lino, el vestido sacerdotal. David y toda la casa de Israel subían el arca del Señor entre clamores y sonar de cuernos. Y cuando el arca entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, es decir, fuera de la procesión, fuera de la alegría de la fiesta religiosa, vio al rey David danzando y saltando ante el Señor y lo despreció en su corazón. Ella estaba ciega para el sentido religioso de la danza de David. Esto me hace recordar, queridos hermanos, también un episodio que he visto en mi país, en el Uruguay, durante la Semana Santa, cuando se realizan muchos actos que rivalizan con los misterios cristianos, entre ellos una vuelta ciclista que recorre el Uruguay. Estando yo en un pueblecito del interior, pasaba en Semana Santa la vuelta ciclista y todo el pueblito estaba
en el cordón de la vereda, mirando, festejando a los ciclistas que pasaban, todos con curiosidad y simpatía, que en un pueblo pequeño se sabe brindar para todo lo humano. Pero en la noche del Viernes Santo nosotros pasamos con el Vía Crucis por la ciudad y no había la misma atmósfera, había como una especie de vergüenza o de aversión. La gente no salía con el mismo entusiasmo a contemplar, a ver, a mirar simpáticamente lo que nosotros hacíamos, sino que como que se retiraban, se escondían en la confitería o en la heladería y nos dejaban pasar sin ningún interés, como castigando el paso de algo que les parecía vergonzoso. Al día siguiente recuerdo que una señora de la parroquia me decía: padre, yo me sentía como una payasa anoche. Y claro, pueblo chico donde todos se conocen, ella pasa en el Vía Crucis y sus amigos, que en otros momentos la saludan: ¿cómo le va, señora? Se esconden de ella. ¿Cómo no se sentiría así? Eso pasa también, es una forma de la asedia social, que esta vergüenza de Mical por David nos enseña a reconocer como asedia, una vergüenza social ante las manifestaciones públicas de la fe cristiana. ¿Y qué le responde David a su mujer? Leemos que la respuesta de David al reproche de Mical: te pusiste como un payaso delante de tus servidores, es: yo danzo en la presencia del Señor, no como tú dices delante de las mujeres de mis servidores, danzo delante de Él, porque Él es el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa, era hija de Saúl, para constituirme caudillo de Israel. Él me ha hecho rey. David reconocía, estaba lleno de gratitud por el Señor. Es lo contrario del ingrato. Y por eso no podía ser indiferente el Señor. Y por eso no podía ser tibio en las manifestaciones de su fervor religioso. Otro ejemplo bíblico que encontramos en el libro primero de Samuel, el capítulo 6, nos cuenta que los filisteos habían robado, se habían llevado el arca, conquistado el arca de la alianza en una batalla, se la habían llevado, el arca había ocasionado una peste entre los filisteos y decidieron devolver el arca de la alianza en una carreta tirada por vacas que llegó al campamento de Israel en el momento de la siega. Y todos los israelitas suspendieron un acto tan importante como era la siega y entrar la cosecha para recibir entre bailes y danzas y fiestas al arca del Señor. Sacrificaron los animales que venían tirando de la carreta, quemaron la carreta con ella y ofrecieron un holocausto al Señor. Pero hubo una familia que no se alegró con la venida del Señor. La familia de los hijos de Jeconías no se alegró, sino que se entristeció. Consideraron que era un momento inoportuno para que llegara el Señor, cuando tenían que levantar la cosecha, cuando de pronto algún trastorno del tiempo podía arruinarles la cosecha y todo el esfuerzo del año, y por lo tanto no se alegraron. Y nos cuenta el texto bíblico que entre esos habitantes de Bet-Shemesh, los hijos de Jeconías no se alegraron cuando vieron al Señor, y que a causa de la mezquindad de su corazón, los hijos de Jeconías, el Señor castigó a 70 de sus hombres y el pueblo hizo duelo porque el Señor los había castigado duramente. Es decir, pienso yo, nos enseña a reconocer ciertos fenómenos culturales que se presentan como el dios inoportuno. No es la oportunidad de festejar al Señor. Tengo tanto que hacer que esta misa dominical me trastorna mis planes, mis proyectos, no sé alegrarme con el Señor, porque estoy tan ocupado, las preocupaciones de este mundo impiden que yo reciba con gozo la palabra del Señor. El Señor en la parábola del sembrador nos habla también de otra manera de este fenómeno. Hay quienes reciben la palabra del Señor como una semilla caída junto al camino, que vienen otros pensamientos, los pájaros, y roban la palabra del Señor. Otros que la reciben pero no tienen profundidad, y entonces la palabra del Señor no puede arraigar en ellos.
y otros, por fin, que la sofocan entre los pensamientos de este mundo, que es como si la planta se sofocara entre las espinas. Hay muchos otros ejemplos bíblicos, queridos hermanos, que nos muestran cómo a veces la asedia se manifiesta en burla a los varones santos. Hay un ejemplo en la vida de Eliseo en que subiendo Eliseo hacia la ciudad santa, salieron unos chicos, unos muchachos, que empezaron a burlarse del profeta. Los profetas en ese tiempo, los compañeros de Eliseo, se rapaban la cabeza. Y los niños empezaron a burlarse cantándoles que eran pelados, etc. Y que el profeta Eliseo se enojó con ellos y los maldijo. Salieron unos osos del bosque y mataron a muchos de esos niños. Uno puede asombrarse de este gesto del profeta como de una ira extemporánea con niños o con muchachos poco maduros, pero el profeta sin duda vio que la burla de estos niños venía de unos padres que no respetaban a los profetas y que esos niños que hoy se burlaban de los profetas iban a ser los padres de los que mañana los matarían. Él vio entonces que la burla era una forma inicial de la asedia que no hay que menospreciar. Y esto nos da también pie para comprender cómo muchas veces en nuestra cultura se burlan de las cosas santas, ya sean los espectáculos públicos, ya sea en seriales televisivas o en films, en películas. Hay actores que medran precisamente burlándose de las santas. Las cosas santas, cuando son objeto de burla, preparan una persecución sangrienta, preparan la falta de respeto a las cosas divinas, a Dios y a Cristo y a su cuerpo místico, que es la Iglesia. Entonces, podemos advertir también en esos fenómenos y ponerles nombre, llamándolos a la luz de estos ejemplos bíblicos, llamándolos por su nombre. Eso es asedia, y reconocerlos como fenómenos demoníacos. El pecado de Caín es un pecado de asedia también, porque Caín se enoja porque la ofrenda de su hermano Abel es aceptada, es grata a Dios. Se ofende por ver a Dios contento. Entonces uno puede preguntarse, ¿y por qué ofrece él una ofrenda a Dios sino para verlo contento? ¿Acaso Caín ofrece su ofrenda por algún otro motivo, sino ver contento a Dios? Y si lo ve contento a Dios con la ofrenda de su hermano, ¿por qué se entristece? ¿Y por qué se llena de envidia? Y al fin lo mata. Porque él es grato a Dios. Los santos padres han visto precisamente en Abel la figura de nuestro Señor Jesucristo, que despertó envidia. En la Sagrada Escritura leemos que nuestro Señor Jesucristo fue muerto por celo, por envidia. Y que también los apóstoles fueron perseguidos por celo y por envidia. Incluso San Pedro, queridos hermanos, recordemos la asedia de San Pedro, porque San Pedro no estuvo libre de asedia. Cuando nuestro Señor Jesucristo le anunció su destino sufriente, Pedro lo consideró como un mal. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Queridos hermanos, esto nos enseña que muchas veces no comprendemos que el sufrimiento por el amor es un bien. Y nos parece entonces que al fin terminamos calumniando el amor. Pedro no veía que este sufrimiento lo iba a aceptar nuestro Señor Jesucristo por amor al Padre y por obediencia al Padre, y que era el camino que nos mostraba a nosotros también, que las cruces de la vida cristiana no son malas, que no hacen mal al bien, no invalidan al amor. Al contrario, el amor sabe sacrificar y asume el sacrificio, con dolor, con tristeza, pero lo asume por amor. La fuerza que hay detrás de esos sufrimientos es el amor. El amor sabe sacrificar. El amor al Padre merece que nosotros también sacrifiquemos y que asumamos gozosamente el dolor. Por eso, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del amor de Dios es el que nos hace fuertes en nuestras tribulaciones. Pero claro, el que está fuera del amor no comprende esto. Queridos hermanos, llegamos así al final de este tercer programa sobre el demonio de la asedia, que hubiera querido tener más tiempo para poderles explicar más hechos de la Sagrada Escritura.
Pero nos veremos, si Dios quiere, en el próximo programa. Y mientras tanto, que el Señor los bendiga y los guarde en su paz. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca con todos ustedes. Amén.